Ahora en fisiología vimos, hablamos de fisiología de la corteza suprarrenal, hablamos de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Entonces, pues está muy relacionado con esto de las hormonas suprarrenales, ¿no? Para darlas en un momento determinado que se puedan utilizar. Pero, digamos, cuando hablamos de cortisol, específicamente, estos fármacos que, bueno, hablando como fármacos que tienen propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras, pues tienen otros usos, tienen varios usos que vamos a revisar ahorita que son muy, muy importantes y muy frecuentes de utilizar, ¿no? Para poder relacionar un poquito los efectos de los corticoides que vamos a ver ahorita, utilizo esta analogía pensando en el estrés, ¿no? Para que luego vayamos haciéndolo un poquito porque yo puedo relacionar los efectos de los corticoides, ¿no? Entonces, el estrés, pensando no solamente cuando estoy nervioso por algo, ¿no? Sino cualquier factor de estrés físico, que puede ser frío, calor intenso, un trauma, un estrés químico, que puede ser la reducción del CO, de oxígeno, o alteración del pH, o estrés psicológico por ansiedad o miedo, ¿no? Cualquier cambio que pueda, cambio tanto interno como externo, que pueda modificar, digamos, las situaciones de tranquilidad, de estabilidad. Entonces, pues sabemos que hay una respuesta aguda y en cuanto a aguda sabemos que siempre cuando hablamos de estrés hablamos de catecolaminas, ¿no? Y pues sabemos también que la corteza está en la margen de la médula, perdón, en la médula, también se liberan catecolaminas que van a estar participando para el estrés y ya sabemos que es para pues, luchar o huir, ¿no? Pero también hay el estrés crónico donde está participa el cortisol, ¿no? Sabemos que esta situación de estrés, cuando hay este cambio, pues nos va a preparar para poder responder y con más glucosa para el cerebro, ácidos grasos para músculos, para tener energía, para poder hacer la actividad. Vasoconstricción periférica, pero sabemos que esa vasoconstricción periférica, sabemos que es selectiva, ¿no? Que hay sitios donde no hay receptores que no se van a hacer vasoconstricción. Quizás estamos corriendo, los vasos sanguíneos de los músculos se van a dilatar, entonces es una vasoconstricción periférica, pero ya sabemos que no es así generalizada, ¿no? Y si hay descarga simpático, pues vaya vasoconstricción, aumento el trabajo del corazón, vasoconstricción venosa, retorno venoso aumentado, más gasto cardíaco, mayor aporte de oxígeno para las necesidades aumentadas. Y entonces es una respuesta que, digamos, de esta manera nos va a ayudar o nos ha ayudado a sobrevivir, ¿no? Y todo eso nos va a ayudar para luchar o huir, ¿no? Siempre se pregunta si el estrés es bueno o malo, ¿no? Bueno, pues el estrés, si bajo esa situación de estrés no hubiesen respondido, no respondes al peligro, pues como raza humana no estaríamos todavía acá, ¿no? Entonces, pues sí, es bueno tener esa respuesta para poder defendernos ante los medios, ¿no? Pensando en esa situación de estrés por una causa externa, ¿no? Y si pensamos en una situación de una infección, un aumento de disminución del oxígeno, pues está bien que mi cuerpo responda para que yo pueda tener más oxígeno y el corazón trabaje más y que yo respire más, ¿no? Entonces se puede ver obviamente que el estrés tiene un fin adecuado, bueno, ¿no? Pero igual así como, no sé, en la clase de física hablábamos de adaptabilidad del pulmón, tiene que tener una cierta adaptabilidad, pero mucha adaptabilidad es mala y poca adaptabilidad es mala, ¿no? Así como muchas hormonas son malas, pocas hormonas son malas, ¿no? Entonces debe haber un equilibrio, ¿no? El estrés en exceso, pues no es bueno, ¿no? Entonces, bajo, sometido a estrés continuo, sin pues es cuando vienen los corticoides a cumplir una función y sabemos que el estrés crónico está relacionado con hipertensión arterial, ¿no? Entonces, eso lo relaciona para cuando hablamos de corticoides, pensemos en esto, ¿no? Hipertensión arterial, como aquí sería una probable reacción adversa, ¿no? Está la obesidad. Aquí obviamente hablamos de la participación en cuanto al metabolismo de los lípidos. Aquí hay una aparente contradicción o paradoja en cuanto a los corticoides, porque si yo digo que está relacionado el estrés con obesidad, pues está relacionado al estrés, como puedo decir, hay gente que habíamos dicho que si está estresada come poco, hay gente que está estresada y come mucho,
Pero aquí para corticoides vamos a ver algo relacionado con lípidos, aunque los corticoides dice estimula la lipólisis. Eso significa que aumenta la degradación de los lípidos. Para aquí digo obesidad y luego cuando veamos una reacción adversa de los corticoides, cuando hablemos de síndrome de Cushing, voy a hacer referencia a esta obesidad, ¿no? Pero aunque aparentemente paradójica, ¿no? Pero bueno, obesidad, diabetes, yo aquí lo pongo como representante de la acción de los corticoides sobre los carbohidratos, que los corticoides van a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Sabemos que la diabetes no nada más es alteración del metabolismo de los carbohidratos, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo pongo como representante de los carbohidratos aumentados. Infecciones aquí lo como un representante de las proteínas. Sabemos que nuestras proteínas utilizamos energía a partir de ATP, fosfocreatina, si es necesario usamos glucosa, si tenemos más actividad utilizamos lípidos, y las proteínas son como la última recurso que utiliza el organismo para obtener energía. Sí lo puedo utilizar, pero es el último por el hecho de que pues, las proteínas necesitamos para la estructura, para el crecimiento, para la parte de la formación de todas nuestras hormonas y algo muy importante para nuestras inmunoglobulinas, o sea, nuestras defensas. Entonces, lo pongo aquí como una de las reacciones adversas es disminuir la síntesis de proteínas, disminuir la síntesis de anticuerpos y predisponer a infecciones, ¿no? Como la acción de los corticoides sobre las proteínas, ¿no? Entonces, bueno, aquí nada más habla de, ya sabemos lo que es corteza y médula y también lo que es el colesterol como precursor. Acá. Y sabemos de las tres capas. Y aquí la diferencia, vamos, cuando hablamos de fisiología, hablamos de mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Y aquí la diferencia nada más es de que le vamos a llamar a estos eh, hormonas de la corteza, uniendo el nombre de mineralocorticoides y glucocorticoides como corticosteroides, ¿no? Se dan cuenta, son los que están en la capa más externa de la corteza. Entonces, cuando digo corticosteroides, me estoy refiriendo a los mineralocorticoides y glucocorticoides. Y sabemos que tienen un mismo precursor, vienen en una misma síntesis, por lo tanto, la estructura no es muy diferente una de otras. Y hay veces, bueno, vamos a ver que comparten algunas funciones que son importantes tener en cuenta. Y los andrógenos, pues no es motivo de clase ahora, pero vamos a recordar la síntesis de estas hormonas que cuando se bloquea una enzima se predispone a la formación de los andrógenos y eso explica por qué en la hiperplasia suprarrenal congénita pues hay una variedad que puede tener datos de virilización en las niñas, ¿no? Entonces, nada más para recordar y agregarle a que corticosteroides, me estoy refiriendo a los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Sabemos que el prototipo de la hormona principal mineralocorticoide, aunque hay otras que tienen actividad mineralocorticoide, pues es la aldosterona y de los glucocorticoides es el cortisol, ¿no? También sabemos esto de la regulación, de la retroalimentación negativa del cortisol, es el que va a ser la retroalimentación negativa sobre hipófisis e hipotálamo. Y es importante esa retroalimentación desde el punto de vista fisiológico y también desde el punto de vista de la fisiopatología o el diagnóstico de enfermedades, por saber si está aumentado el cortisol, cómo debería estar ACTH y si no hay ACTH, cómo debe estar cortisol, pues ayuda a recordar esta parte de la regulación, ¿no? Ya vamos a ver también ejemplos de estos. ¿Ha repetido? Bueno, que nada más para recordar en cuanto a la aldosterona, vemos como la regulación de la ACTH está dada por el cortisol. Y la aldosterona, si bien necesita que ACTH estimule a la colesterol desmolasa para parte de la síntesis, ¿se acuerdan en la parte final de la síntesis? Necesitaba de la aldosterona sintasa, ¿no? Que va a sintetizarle cuando sea necesario secretar aldosterona, ¿no? Entonces sabemos que los principales reguladores de la secreción de aldosterona, pues nada más para recordar, ¿no? Cuando la mácula densa llega bajo flujo, baja perfusión, bajo volumen, cuando hay baja perfusión renal, se filtra poca sangre, hay poco líquido tubular y la mácula densa lo interpreta como que si está llegando poco, pues necesito activar mi sistema para que aumente la absorción de sodio y agua. El otro mecanismo que va a hacer que estimula el sistema renina-angiotensina es la disminución del sodio, ¿no? Bajo sodio, pues se activa la aldosterona.
Entonces esto va a hacer que en la parte extraglomerular la mácula densa se comunique con la arteriola aferente, que libere la renina, que se convierta en angiotensina 1, angiotensina 2 y que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Aunque ya vemos que sí está, obviamente cuando está bajo el sodio está activado el sistema renina-angiotensina, la retroalimentación para la secreción de la aldosterona está dada principalmente por el potasio, ¿no? Entonces, cuando está elevado el potasio, va a ser el principal mecanismo regulador también de aumentar la secreción de aldosterona, porque sabemos que reabsorbe sodio, reabsorbe agua y aumenta la secreción de potasio y iones de hidrógeno. Entonces, si está elevado el potasio, pues ese sistema debe de activarse para que elimine potasio y pueda regresar a su valor normal. El mecanismo de acción de estas hormonas, como cuando hablamos de los estrógenos y progesterona, que tienen un receptor a nivel, el receptor conocido clásico en el citoplasma, pues ya habíamos visto un esquema muy parecido cuando hablamos de estrógenos y progesterona, ¿no? Es un receptor que tiene una parte donde se une con el agonista y tiene otras dos partes más el receptor, una que se une al DNA y otro que activa la transcripción. Que este receptor está inhibido por esas proteínas de choque térmico que cuando se une ligando, pues la proteína de choque térmico se separa y entonces este receptor, dice, este dímero, dice que es el receptor con el agonista, pues entonces van al núcleo y se van a unir al DNA, a activar la transcripción, la formación del RNA mensajero y luego la transducción y la síntesis de proteínas, ¿no? En general, bueno, todos actúan así, ¿no? Ok, de los corticoides, ya habíamos dicho, el cortisol es el principal glucocorticoide humano. Hay otros, pero este es el principal. Y tiene un patrón de secreción, dice el libro, dice dos picos, ¿no? Uno en las primeras horas del día y en la tardecita, otro pico. Pero así como que cuando va amaneciendo, 4 de la mañana, 5 de la mañana, se eleva y después desciende y en la tarde un pequeño pico por allá de cortisol. Y bueno, ese patrón cíclico, ya les decía que también es importante, y cuando se habla de evento vascular cerebral o infarto del miocardio, la mayoría sucede en las primeras horas del día, y hay pues, quienes creen que probablemente se deba a esto, ¿no? De que aumenta la secreción normal cíclica, el paciente tiene un problema ya predisponente que está lesionando sus vasos y es más fácil que se manifieste alguna alteración a nivel cardiovascular. Ok, entonces, efectos de los glucocorticoides, y está en relación a lo que habíamos dicho con el estrés crónico, ¿no? Dice, estimula la producción de glucosa hepática, ¿sí? ¿Qué significa? Va a sintetizar glucosa, se estimula a la gluconeogénesis, va a estudiar otras de las enzimas necesarias para formar glucosa a partir de otras cosas que no sean glucosa, ¿no? Entonces, esto por eso es que explica que haya aumento de niveles de glucosa en sangre, ¿no? La movilización de los aminoácidos está relacionada con el catabolismo. Inhibe la síntesis de proteínas y aumenta el catabolismo de las proteínas. Y estimula la lipólisis, que les decía, ¿no? Que no se ve muy lógico cuando dije que el estrés crónico producía obesidad, ¿no? Relacionarlo con obesidad. Pero ahorita vamos a ver, cuando hablamos del síndrome de Cushing, que es un exceso de corticoides, hay una disposición de la distribución de la grasa, no sé si lo vi en fisiología, hay una distribución de la grasa de tórax, en cuello, en cara, y una disminución del depósito de grasa en las piernas. Entonces, la lipólisis es disminución de la acción de los tejidos grasos en las extremidades, y como hay mucha glucosa, la glucosa estimula la secreción de insulina y es la insulina, ¿se acuerdan que la insulina igual favorece la utilización de carbohidratos, pero favorece la lipogénesis, no el almacén de grasa, porque no la está utilizando? Entonces la insulina, se cree que esta combinación de aumento de los corticoides, aumentan la glucosa, desencadenan aumento de la secreción de insulina y es la insulina la que favorece la acumulación de grasa en la cara, cuello, en el tórax y pues es la distribución de grasa que sucede en el síndrome de Cushing, ¿no? Pero por la relación de lipólisis de los corticoides en tejido graso de extremidades y la acción de lipogénesis de la insulina, pero en otro sitio, ¿no? En el sitio del tronco, cara, ¿no? Entonces, si ven, cuando hablamos de efectos fisiológicos de corticoides, hablamos de esos efectos, pero realmente no vamos a
a utilizar o indicar corticoides para aumentar la glucosa en sangre, ni vamos a estar dando para estimular la lipólisis o para, no sé, producir el catabolismo de proteínas. Sí, en general, ¿no? No se va a utilizar para eso. ¿Por qué se ve? Pues de alguna manera son las funciones de los corticoides. Cuando yo doy un corticoide por su efecto antiinflamatorio, pues lo ideal es, estoy esperando que solamente suceda el efecto antiinflamatorio y en la mayoría de veces así pasa. Pero si, sobre todo si uso una dosis muy grande o tengo que utilizar este medicamento durante mucho tiempo, entonces cuando tengo más posibilidad de ver los efectos adversos. Y estas reacciones o estas alteraciones del metabolismo se pueden ver en ese momento. Por eso es importante estudiar los efectos de estos corticoides, aunque desde el punto de vista de farmacología podríamos decir, pues vamos a ver para qué sirve, ¿no? Pues efecto antiinflamatorio, pues no me interesa ver cuál es el problema con las proteínas, ¿sí? Pero cuando vemos, ok, el efecto inmunosupresor, ¿por qué inmunosupresor? Bueno, tiene una distribución de las células de la sangre, ¿sí? Disminuye la expresión de unas, aumenta de otras, pero de alguna manera también, como ya sabemos que activa y va a estimular el catabolismo de las proteínas, pues eso explica por qué hay menos anticuerpos, hay menos síntesis de anticuerpos, y ese es, digamos, el mecanismo por el cual va a ser también ser utilizado como un inmunosupresor. Pero si yo lo utilizo como antiinflamatorio, pues ok, lo estoy dando para efecto antiinflamatorio, pero sé que como tiene efecto inmunosupresor, pues este paciente está en más riesgo de tener infecciones porque también le va a afectar su sistema inmune. Entonces, es para considerar cuando doy medicamento que pueden pasar todos tus efectos. Bueno, entonces, en general, regresando a la parte así fisiológica de los corticoides, pues sí se ve que tiene una participación en la regulación del metabolismo tanto de carbohidratos, de lípidos y proteínas. Sabemos que si se está sucediendo durante el estrés crónico a la dosis que se libere fisiológicamente, pues me debe de ayudar para que yo tenga más glucosa y que yo esté utilizando la glucosa, que esté utilizando los lípidos para obtener energía, ¿no? Entonces, a dosis fisiológicas, pues tiene una función adecuada. El problema es cuando es un exceso, ¿no? Dice, aumento de la resistencia al estrés, ¿saben? Al aumentar la concentración de glucosa, pues los corticoides van a proporcionar energía al cuerpo, ¿no? O sea, es la parte positiva en situaciones en las cuales hay infecciones, sangrado, enfermedad debilitante, todas esas son situaciones de estrés. Y esto siempre lo he escuchado, alguna vez que te dicen, no sé, mi mamá, mi abuelita, mi esposa, te dicen, es diabética, y le contaron si diabetes después de un susto. Así lo dice la gente. Si tuvo un susto o tuvo un enojo, tuvo una discusión, un problema, lo llevaron al hospital porque se sentía mal, le tomaron su nivel de glucosa y estaba elevado. Entonces, si está elevado en ese momento, yo no puedo decir es diabética, si veo que está en una situación de estrés, ¿no? Entonces, pues porque ya sé que el estrés puede aumentar el nivel de glucosa. Pero bueno, si está demasiado alto, sabrá que repetir su nivel de glucosa y probablemente ya era la persona diabética, nada más no lo sabía. O, pues sí, es normal, pero bueno, tiene un nivel elevado de glucosa por el estrés, ¿no? Entonces, no siempre el estrés va a ser causa de diabetes, ¿no? Pero sí puede como que ayudar a desenmascarar porque hace más manifiesto y se eleva más el nivel de glucosa. Y si ese problema, esa, no sé, alteración emocional hizo que te lleven al hospital, pues eso fue lo que favoreció a que se pueda detectar tu nivel de glucosa alterado y que puedan hacer sospechar que puede tener diabetes, ¿no? Entonces aquí lo interesante es que todas esas condiciones que obviamente van a llegar al hospital, pues si llega con un accidente automovilístico y está preocupado el papá de que tuvo un accidente, que estuvo enfermo y le toma su nivel de glucosa, y si está alto, no es necesariamente igual a diabetes, ¿de acuerdo? Puede ser el estrés. Si tienes duda, pues tómatelo después y vigilas, ¿no? O puedes preguntar si tienes sintomatología o tener un seguimiento posterior, ¿no? Pero bueno, eso puede explicar claramente el nivel de glucosa, ¿no? Además, también va a depender también de cuánto aumente la glucosa, ¿no? Puede ser que el estrés esté a 500 de glucosa, ¿no? Y si está deshidratado, pues está orinando y poliuria, pues perdió peso últimamente, pues no es el estrés, sino seguramente es diabético, o sea, tuvo su problema emocional y está llegando al hospital en malas condiciones, ¿no? O sea, habrá que valorar el caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa respecto a las células sanguíneas? Vean, disminución de eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Esto en las células sanguíneas, en el plasma. Hay una redistribución de estas células
hacia al tejido linfoide, ¿no? Y hay un aumento de hemoglobina, eritrocitos, plaquetas y de leucocitos polimorfonucleares, ¿no? En el plasma. Entonces, puede ser, igual, esto es muy frecuente de que toma biometría hemática, eso lo vemos en pediatría, ¿no? Sabemos que los niños tienen predominio de linfocitos con respecto a los polimorfonucleares. Y ya conforme va creciendo se invierte y ahora lo normal en un adulto es que tenga predominio de polimorfonucleares. Cuando un niño tiene predominio de leucocitos polimorfonucleares y tiene leucocitosis, pues entonces pensamos que puede tener una infección bacteriana. Entonces, cuando es un niño que tiene ese aumento de leucocitos polimorfonucleares, así como cualquier pediatra para las orejas de por qué tiene elevado los polimorfonucleares, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser debido también a los corticoides o en general a situaciones de estrés, ¿no? Dice, pero dice, posee acciones antiinflamatorias. Entonces, aquí lo pongo en rojo separado para que lo tengamos en cuenta. Dice, las propiedades más importantes no quiere decir que las otras no sean importantes, sino desde el punto de vista de farmacología, para que lo voy a usar como un medicamento. Las más importantes son las acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras. De hecho, hay un libro que dice las indicaciones terapéuticas de un corticoide es por su efecto antiinflamatorio y su efecto inmunosupresor. Ahorita el libro menciona otras, ¿no? Pero es así como que las más importantes, ¿no? Los glucocorticoides, le dicen, reducen los linfocitos circulantes, ya habíamos dicho, inhibe la capacidad de los leucocitos y los macrófagos de responder a mitógenos y antígenos. O sea, esa disminución de la respuesta, ¿te acuerdan de la parte de la respuesta inmune innata? Era de que los macrófagos podían reconocer a una bacteria, aunque no la conocieran, pero reconoce patrones de sus monosacáridos, de sus glucosamanosas, ¿no? De sus carbohidratos que tiene, y los puede reconocer y fagocitar, pues disminuye esa respuesta de la inmunología innata. Entonces, por eso es que predispone infecciones, pues es más fácil tener una infección. Entonces, cuando vamos al hospital, bueno, ahorita todos vamos con cubrebocas, ¿no? Pero antes, o pones tu cubrebocas porque estás enfermo y no quieres contagiar, o a veces te pones el cubrebocas, nos ponemos el cubrebocas cuando estamos a ver un paciente o un bate estéril y todo, no porque nos pudiera contagiar, sino que porque nosotros podemos contagiar al paciente. Porque si está tomando esteroides y altas dosis y está inmunosuprimido, pues cualquier virus, cualquier bacteria que tengamos, nosotros hablamos y le podemos dar la infección porque tiene muy bajas defensas, ¿no? A eso se refiere con esto, ¿no? Entonces, y esto está hablando de efecto antiinflamatorio, pero que conlleva a una disminución de la respuesta inmune innata del paciente, ¿no? Dice, también disminuye bueno, hablamos del mecanismo, ¿se acuerdan? Hablábamos de la acción de la ciclooxigenasa ¿en qué plática vimos? Anteriormente, cuando puse las vías de la lipoxigenasa, se me olvidó ponerla acá otra vez, ¿no? De la vía de la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa, ¿se acuerdan? De la fosfolipasa A2 actúa sobre el ácido araquidónico, ¿no? Entonces, pues dice, los glucocorticoides disminuyen la producción y liberación de esas citocinas proinflamatorias al inhibir a la fosfolipasa 2. ¿Se acuerdan? Una de las opciones, una de las vías del ácido araquidónico después que actúa la fosfolipasa es la ciclooxigenasa, en donde actúan los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces, por eso es de que pues tienen acción antiinflamatoria, como al inhibir a la fosfolipasa 2, pues la producción de sustancias proinflamatorias disminuye y por tanto disminuye el efecto antiinflamatorio. Entonces, cuando hay procesos inflamatorios crónicos, como hay colitis, artritis, en caso de asma también hay un componente inflamatorio importante, el uso de estos medicamentos pues ayudan a revertir el cuadro, ¿no? Vamos a controlar el cuadro. Es decir, no es que lo curen, pero sí pueden ayudar a revertir la inflamación que está siendo parte de la molestia del paciente, ¿no? Dice, estabiliza la membrana de los mastocitos y de los basófilos, con lo que disminuye la liberación de histamina. Aquí, por ejemplo, en las reacciones alérgicas, además de usar un antihistamínico, cuando está muy grave la situación, van a ver que usan antihistamínicos y corticoides para acción de inflamación. Bueno, aquí dice, la concentración elevada de los glucocorticoides proporcionan retroacción negativa para reducir la CTH. Eso habla del efecto de la parte de la fisiología normal del corticoide, ¿no? A ver. Muy bien. Sigue hablando de la fisiología, que es lo que ya sabemos, ¿no? De los mineralocorticoides
ayudan a controlar el estado de equilibrio, ya sabemos, a reducir el sodio y agua y aumentar la emisión de potasio, pues ayudan al equilibrio de los iones y el volumen del líquido, y ya sabemos cómo puede aumentar, ¿no? Aquí nada más habla de los otros sitios donde actúa la aldosterona, ¿se acuerdan? Hablábamos del nivel de la mucosa gastrointestinal, glándulas sudoríparas y salivales, también pues van a actuar los mineralocorticoides. Y pues también van a afectar otros sistemas. Dice, concentraciones elevadas proporcionan retención negativa para reducir la presión de ACTH y afectar el sistema endocrino de los glucocorticoides y estimular y la hormona estimulante de la tiroides. Aquí está hablando de lo que ya vimos de la regulación de la secreción de ACTH. Y eso es importante tener en cuenta para veamos uno de los usos, ¿no? Ok. Ya hablando de los fármacos, de derivados sintéticos de estos glucocorticoides, un punto importante es que, bueno, aquí lo dice hidrocortisona, es el otro nombre del cortisol, por decir. Entonces, este hidrocortisona piensa en el cortisol y se compara su efecto antiinflamatorio y su efecto mineralocorticoide. Y ahí, pues, la hidrocortisona, pues vemos que tiene la misma capacidad de cortisol y de aldosterona, ¿sí? Cortisona es un producto metabólico previo del cortisol. Vemos que tiene un poquito menos de actividad de ambos, pero es igual, ¿no? Digamos, esas son como que de los glucocorticoides fisiológicos, por decir, ¿no? De los que están sintetizados naturales, más bien. Pero luego abajo están ya los fármacos que son antiinflamatorios. Estamos la prednisona, la prednisolona, metilprednisolona. La triacenolona, digamos, es la menos conocida por mí. No sé, no sea menos usada, pero yo la que menos utilizo. Pero prednisona, prednisolona, metilprednisolona es algo que se usa, ¿no? Por ejemplo, en urgencias para el paciente asmático. Vamos a ver en la clase de asma, vamos a ver que hablan de esteroides inhalados, ¿no? Y está como que de preferencia se deben ser esteroides inhalados y funcionan bien. Pero hay pacientes que requieren más esteroides y a veces hay que poner esteroides sistémicos, y la metilprednisolona pues es uno de los que en algunos esquemas se recomienda para el paciente asmático. Pero, por ejemplo, para el paciente que tiene púrpura trombocitopénica, creo que había hablado también sobre eso, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Es un niño que tiene un cuadro de vías aéreas superiores viral, catarro común y corriente, como nos ha dado a todos, pero 2 semanas después de este cuadro empieza a tener petequias y empieza a tener así equimosis, y le toma una biometría hemática y tiene las plaquetas bajas. Entonces, cuando se sospecha que el paciente, y con el antecedente del proceso infeccioso y el cuadro clínico, pues se sospecha que es una púrpura trombocitopénica. Y la fisiopatología es que se forman anticuerpos para defendernos de la infección, pero ahora los anticuerpos, de un error en su formación, empiezan a destruir las plaquetas del paciente. ¿Cuál es el manejo? Curso de metilprednisolona. Les decía yo que en el asmático también se usa metilprednisolona, pero con el asmático, para la diferencia de la dosis, usamos 1 miligramo por kilo, por ejemplo, de metilprednisolona IV. El niño pesa 10 kilos, le doy 10 miligramos. Ahora, pero si es el mismo niño, pero ahora presenta una púrpura trombocitopénica, en lugar de 1 por kilo, se usan 30 miligramos por kilo, o sea, 30 veces la dosis. Es un zapatazo así de metilprednisolona, y la idea es tratar de disminuir la síntesis, la respuesta de las células de los anticuerpos para que no destruyan las plaquetas de los pacientes. Y no quiere decir que cuando usamos metilprednisolona, seguido el niño termina con una neumonía o una otitis. No es así, ¿de acuerdo? Se tiene que tener cuidado, vigilancia, y está en riesgo de mayor riesgo de infecciones. Hay que extremar más los cuidados en este paciente, porque ya se ve el efecto inmunosupresor que va a hacer no solamente con destruir los anticuerpos para las plaquetas, sino va a disminuir la respuesta en general de los niños, ¿no? Prednisona y prednisolona igual, se usa bastante. Por ejemplo, no sé, hablando de mi experiencia en el hospital, los pacientes que tienen leucemia, le hacen el diagnóstico inicial de leucemia, una semana antes de que empiece la quimioterapia como tal, les dan prednisona, o sea, vía oral. De hecho, en los esquemas actuales le llaman, está en ventana esteroidea, 7 días con prednisona. Supone que eso mejora la respuesta a la quimioterapia.
Los niños cuando están recién diagnosticados, cuando le dan prednisona, lo vamos a ver, casi todos los niños, o sea, llama la atención de que si estaba un poco anémico, ya se transfundió y ya están en los primeros días de hospital y están con prednisona, por lo general preguntas ¿cómo está el niño? ¿Está bien? Doctor, está comiendo un montón, te dicen. Está re bien. Y comida de hospital, no crean que le digan comida especial, comida de hospital y comen así como desesperados chavitos. Dicen, no es un efecto adverso como tal, pero bueno, es explicado por la prednisona que puede explicar el aumento del apetito, ¿no? Después vean, de esos todos que están hablando ya, a excepción de la triazonolona, todos esos tienen efecto antiinflamatorio y un poquito de efecto mineralocorticoide. Un poquito. Pero se nota obviamente mucho más efecto antiinflamatorio y se usa como efecto antiinflamatorio y eso es lo que va del efecto inmunosupresor también, ¿no? De acción prolongada está la betametasona, vean, que está con 0 de acción mineralocorticoide y la dexametasona, vean, de 30. Es así como que eso sí, como cuál es la que tiene de todos los glucocorticoides, cuál es el que tiene mayor efecto antiinflamatorio. Pues así, la dexa es por mucho más, ¿no? Sí, tiene un efecto mucho mayor. Betametasona es casi a la par, nada más que la betasona es como que a veces hay una presentación de depósito que tarda mucho el efecto. Entonces, de ahí un proceso autoinmune con un proceso inflamatorio de fondo, se dan betametasona, pues como que va a ser un piquete, pero va a durar el efecto al paciente, ¿no? En cambio, si es un problema de trauma, proceso inflamatorio agudo, pues pueden darle Dexa que va a tener mayor efecto antiinflamatorio y que no va a durar tanto tiempo y con el riesgo de inmunosuprimir, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquí vemos como betametasona y Dexa, como son los más Dexa y 0 acción mineralocorticoide. Y abajo está la fludrocortisona. La fludrocortisona, se dan cuenta, vea también su efecto antiinflamatorio, pues si lo comparo con metilprednisolona, prednisona, pues la fludrocortisona es mucho mejor antiinflamatorio, ¿no? Pero lo importante de la fludrocortisona, o la razón para aprendernos esta, es que por su efecto mineralocorticoide, vean cómo dice 125 veces el efecto de la hidrocortisona, muchísimo más efecto mineralocorticoide que antiinflamatorio. Entonces, si yo veo esto así, digo, ¿puedo dar fludrocortisona para un proceso antiinflamatorio? Cuando en lugar de usar, por ejemplo, dexametasona, pues es mejor la dexa, ¿no? Pero si voy a dar prednisona, es 4, mejor doy fludrocortisona, que es 10. Pues sí, tiene más efecto antiinflamatorio la fludrocortisona que la prednisona. El detalle está que, ¿por qué lo quieres dar? ¿Por un efecto antiinflamatorio? Pues da prednisona. Porque si le das fludrocortisona, le vas a dar un medicamento que tiene mucho efecto mineralocorticoide. Y el paciente no necesita aumentar su absorción de sodio y agua. ¿De acuerdo? ¿Cuándo voy a dar fludrocortisona? Pues cuando vemos hiperplasia suprarrenal congénita, vamos a ver los ejemplos, cuando hay bloqueo de esta vía, y se bloquea la síntesis tanto de cortisol como de fludrocortisona, pues entonces la fludrocortisona va a ser una alternativa para darle a esos pacientes, ¿no? Pero mientras tanto está guardada la fludrocortisona solamente para esos casos, ¿no? Insuficiencia suprarrenal que requiera del efecto mineralocorticoide. Dice, otros usos terapéuticos, pues tratamiento de restitución para insuficiencia primaria, secundaria o terciaria. O sea, primaria, que la corteza no produzca cortisol, o que no produzca la corteza porque hay una deficiencia a nivel del hipotálamo, la CTH, o un problema en la hipófisis, o un problema en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Entonces, pues se va a poner la hidrocortisona, ¿no? Dice fluido en el caso que sea necesario, ¿no? El mineralocorticoide sintético acá, cuando hay insuficiencia suprarrenal, ¿no? Estaba hablando es un ejemplo de insuficiencia suprarrenal, pero esta no es congénita, ¿de acuerdo? En el caso de la secundaria puede haber otra alteración que pueda producir la deficiencia de las dos y le des el corticoide y le des el mineralocorticoide, ¿no? Otro es para hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing. ¿Se acuerdan? El libro menciona síndrome de Cushing cuando están aumentados los niveles de cortisol, y enfermedad es cuando está aumentado
los niveles de cortisol porque está aumentado el ACTH, ¿no? En el libro menciona síndrome de Cushing, pues sirve para hacer el diagnóstico de síndrome de Cushing, en el sentido de que me sirve para diferenciar entre lo que es el síndrome y la enfermedad como tal, ¿no? Entonces aquí encontré este cuadrito donde hacen la diferencia. Vean. El punto a recordar es que cuando se está produciendo un exceso de ACTH por un tejido ectópico allá normal, no del hipotálamo, ¿no? Y por eso está aumentado los niveles de corticoides, pues esos tejidos no responden al ACTH, ¿no? Entonces aquí está, si hay un aumento de la secreción de cortisol y es por causa renal, porque la glándula suprarrenal es la que está produciendo mucho cortisol, el nivel de ACTH va a estar bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque lo está inhibiendo el cortisol. Si es un problema prioritario, pero bueno, secundario, el problema está a nivel de hipófisis, del sistema nervioso normal, pues la ACTH o va a estar normal o va a estar alta. ¿Sí? Entonces, y si el ectópico, pues en un momento determinado ACTH puede estar normal o muy alto. Pero cuando dan la prueba de dexametasona, aquí hay varias pruebas, ¿no? Pero ponen la prueba de la dexametasona, pues aquí no va a haber supresión, pues porque pues ya está demasiado cortisol, entonces no está aumentado el cortisol porque no hay corticoides, ¿no? Sino porque el ACTH está bajo. En el caso de un problema de que esté aumentado el cortisol porque hay un exceso de la secreción del hipotálamo hipófisis, pues la DEXA va a hacer las funciones y va a ir y va a suprimir el efecto de estar aumentando CTH y va a desaparecer, va a disminuir después los niveles del cortisol. Pero si es un problema ectópico, que es un problema de enfermedad diferente, una producción diferente, entonces ya no va a haber la supresión de la secreción del ACTH, ¿no? Entonces es para poder distinguir. Al final, si hay supresión por ACTH, quiere decir que se estaba produciendo demasiado cortisol a nivel del sistema del eje hipotálamo hipófisis, por decirlo así. Y si no hay cortisol, le pongo DEXA y persiste la secreción, es porque la fuente del corticoide es en un sitio diferente de lo normal, de lo fisiológico, ¿no? Porque sabemos que ese tejido no va a responder, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los usos, lo que decía de la hiperplasia suprarrenal congénita, y bueno, el tratamiento para aquí pues va a depender de la enzima que esté bloqueada, ¿no? Por ejemplo, si la síntesis, hay un defecto congénito de la 17-alfa hidroxilasa, ¿se acuerdan? Puse esta gráfica de fisiología para recordar. ¿Cuál sería el tratamiento? Administrar cortisol, ¿no? Hidrocortisona. Hidrocortisona. Pues si está bloqueada la alfa hidroxilasa, ¿no? Pues el colesterol se va a ir hacia la síntesis de mineralocorticoides y lo que no va a tener es hidrocortisona. Va a tener datos de virilización las niñas que nazcan. No, porque creo que tampoco se producen los andrógenos. No, claro, no, porque es la que está bloqueada la vía y no pasa a esta vía de la 17-20 liasa, entonces no va a formar andrógenos, ¿no? Ok, entonces dice, bueno, habla cuando revisando esto, ¿se acuerdan? Pues realmente parte de estos, dice, cuando sucede esto, dice, realmente no hay un exceso de aldosterona, porque va a faltar el paso final para que se forme aldosterona, pero sí se forma mucho corticosterona, 11 desoxicorticosterona, que tiene efecto mineralocorticoide, ¿no? Entonces, pues lo que hay que dar es cortisol, ¿no? Pero digamos que la más frecuente, cuando hablan de hiperplasia suprarrenal congénita, es la deficiencia más frecuente es de la 21-beta hidroxilasa. Entonces, esa 21-beta hidroxilasa, pues vemos cómo está cortada la vía y el tratamiento cuál va a ser.
Habría que administrar a ambos, ¿no? Mineralocorticoide y glucocorticoide. Exacto. ¿Qué es mineralocorticoide? Vamos a hablar. Podría ser fludrocortisona. Exactamente, fluorocortisona, ¿no? Porque es el que tiene más acción mineralocorticoide y le puede dar acá la hidrocortisona. Y en este caso, pues sí, se ha bloqueado estas vías, todo se va hacia los andrógenos y es porque puede haber esta virilización. Entonces, pongo aquí este esquema de en las niñas cómo el clítoris crece y puede, cuando crece y nace en las niñas y tienen este grado de hipertrofia del clítoris, a veces se piensa en este hermafroditismo, ¿no? Porque ven, tiene un pene y tiene vagina y no, lo que pasa es que tiene hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Y obviamente hay de los diferentes estadios, ¿no? Entonces, por eso a veces van a ver después que hay algunos casos que se hacen diagnósticos tardíos, ¿no? Entonces, no siempre que se hacen el diagnóstico en los primeros tiempos, ¿no? Ok. Y eso, ¿no? Si buscamos una aplicación más a esto, es por eso que es importante el examen físico completo en el recién nacido, ¿no? Cuando están, por ejemplo, si están en un hospital donde atienden recién nacidos y hay cuidados intermedios, hay cuneros, hay terapia neonatal, pues obviamente la terapia neonatal están los neonatólogos viendo a los pacientes más graves. En cuneros puede haber un pediatra, no tiene que ser neonatólogo para detectar niños con ictericia, ¿sí? Y cuando están los más fisiológicos, los más normales que van, muchas veces pues lo debe pasar el pediatra, pero a veces por el volumen de trabajo pues los internos entran allá aquí para checar a los niños y ver que está comiendo bien, examen físico completo normal y para darlos de alta, ¿no? Y es muy importante, uno empieza a examinar niños y te acostumbras que todos están comiendo, están viendo y están bien, y puedes obviar algunas cosas. Entonces siempre es muy importante hacer el examen físico completo en el recién nacido, no lleva mucho tiempo, porque se puede detectar alteraciones que no se cienan, que no se ven y que puede tener consecuencias, ¿no? Me acuerdo una vez que llegó un recién nacido, es que nacen y al día siguiente lo llegan a consultar, y siempre es porque no está tomando leche o algo así, y me dijo la mamá, doctor, lo traje porque está orinando verde, me dijo. ¿Cómo, orinando verde? Sí, está orinando verde, me dijo. Y entonces abro el pañal, era un niño, ¿no? Abro el pañal y digamos ahí en el área delantera del pañal, así donde se moja inicialmente la orina, sí había un color verde oscuro, ¿no? Y ese verde oscuro a mí me recordaba el meconio. El meconio es las primeras evacuaciones que los niños hacen. Cuando digiere el líquido amniótico y la secreción y las bilis y todo, tiene ese color verde oscuro, casi negro, ¿no? Y ese es el meconio normal. Entonces, pero ese niño estaba orinando eso. ¿Y cómo es que está orinando eso, no? Y examino el ano del chavito y no tenía ano, ¿sí? O sea, ese niño nació en el hospital, lo ven normal, completamente comiendo bien, sin problemas. Dice, siempre tienes que vigilar que el niño cuando se vaya a la casa, cuando más que haya orinado, haya defecado, esté comiendo, tenga signos vitales normales, ¿sí? Tenga buena coloración, esté activo neurológicamente. O sea, hay datos que tenemos que buscar para ver si el niño se puede ir a su casa, ¿no? Y antes, casi todos los niños les producían, para valorar permeabilidad anal, le ponen un termómetro, se introduce en el ano para ver que si existe permeabilidad, pero pues ahí puede ser, por decir, lesión vagal y eso se dejó de hacer, ¿no? Antes, pues igual poníamos una sonda al estómago para ver permeabilidad esofágica y medir el contenido del líquido gástrico, pero igual puede producir lesión vagal y también ya se dejó de hacer, ¿no? Pero bueno, ok, lo de la sonda lo entiendo, pero lo del orificio anal solamente es acechar y ver si tiene ano o no tiene ano, ¿no? Así de fácil, ¿no? Entonces, probablemente el chavito, al no tener ano, hace una fístula de lo que es del recto a la vejiga y por allá estaba pasando el mecoño, ¿sí? Entonces, les digo esto porque pues, van a hacer muchas niñas, la ven normal, pero siempre es bueno hacer una exploración física completa, pues porque, vamos, si se acostumbran a ver los genitales normales de los niños, cuando tengan alguna alteración de estas, no tenemos que hacer el estado 5, ¿no? Pues es más fácil que podamos sospechar que hay un problema y podemos hacer un diagnóstico
antes de que se vaya a casa y que regrese luego con diarrea y deshidratado. ¿Me explico? Entonces es importante esto. Ok, pues aquí estamos hablando de farma. Otro efecto, otro uso es, ya habíamos dicho, el efecto antiinflamatorio, y ponemos aquí casos de artritis reumatoide, trastornos cutáneos inflamatorios, asma, enfermedad inflamatoria intestinal, osteoartritis, ¿sí? Sí se pueden usar, van a ver que de hecho se usan analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Entonces hay que buscar la situación cuándo sí y cuándo no. En el caso del asma, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la lipoxigenasa? Que si se deriva la síntesis a la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa. Entonces ya si yo utilizo a un asmático y le utilizo un inhibidor de la ciclooxigenasa, pues todo se va a la vía de la lipooxigenasa, y en la vía de la lipooxigenasa están la síntesis de los leucotrienos. Entonces no voy a usar un antiinflamatorio no esteroideo para un asmático porque voy a producir broncoespasmo, ¿no? O aumenta el riesgo de producir broncoespasmo. Y siempre va a ser antiinflamatorios corticoides, ¿no? Antiinflamatorios. Pero nada que menciona aquí, dice, no son curativos esos trastornos, pero vamos, ayudan a aliviar el problema, ¿no? A veces si es un problema inmunológico, pues a lo mejor necesitan otro tipo de manejo con otros tipos de fármacos inmunosupresores, ¿no? Para alergias, ¿no? Dice rinitis alérgicas, cuando aumenta la respuesta de los eosinófilos, pues disminuye la respuesta de los eosinófilos, ya dijeron que también de los basófilos. Si hay una reacción alérgica a cualquier sustancia, ¿no? Eso en el hospital, no estoy, estamos transfundiendo sangre y hace una reacción alérgica. ¿Qué pasa? El niño empieza a tener pruritos, empieza a tener exantemas, así las ronchas, cosas rojas y se van levantando, comezón, pueden tener edema de párpados. El manejo, antihistamínicos, damos antihistamínicos, pero también se pueden dar corticoides, ¿no? A veces, le digo, usamos los dos. Y bueno, ya habíamos dicho del asma. Y bueno, cuando veamos fármacos broncodilatadores, vamos a ver que la fluticasona es de los corticoides inhalados que se están utilizando, no solamente para asma, sino también para rinitis se puede dar. Y de alguna manera, pues se usan microdosis que llega directo al sitio donde queremos que actúe. Y esto, pues, se usa menos, al usar menos dosis, pues hay menos efecto menos riesgo de reacciones adversas, ¿no? Ok. Otro es aceleración de la maduración pulmonar. Eso en el hospital lo van a escuchar, sobre todo, bueno, cuando van a hacer un niño, siempre, digamos que hay la comunicación entre servicio de ginecología y pediatría, ¿no? En los hospitales grandes, de hecho, en la TOCO, ¿no? Están los ginecólogos y al menos hay un pediatra ya para atender a los niños. Entonces ahí ya uno puede entrar y aprender a tanto atender partos como atender a los niños, ¿no? Por la parte de pediatría. Y cuando el recién nacido es prematuro, decía, por ejemplo, en algunos lugares dice que a partir de la semana 24, 25 de gestación es cuando aparecen los corticoides. Otros dicen para la semana 27, pero vamos a decir 24, 25 semanas de gestación empiezan la síntesis del factor surfactante, perdón, y eso va a ayudar a que, ¿se acuerdan que evitaba el colapso de los alvéolos del factor surfactante? Entonces, si estamos hablando de un recién nacido que tiene 30 semanas y debía haber nacido, el concepto de recién nacido de término normal, según la OMS, es 37 semanas, ¿no? Pero por lo general lo manejan en 38. Pero vamos a dejarlo en 37 semanas. Si nace a las 30 semanas y empieza a tener factor surfactante a las 24, pues quiere decir que pasaron 6 semanas con factor surfactante y tiene cierto grado de madurez. Pero de 30 a 37 le faltaron otras 7 semanas de estar en contacto con factor surfactante para que la cantidad sea suficiente y cuando nazca no tenga problemas y no se colapsen esos alvéolos, ¿sí? Entonces, cuando nacen prematuros, pues uno de los riesgos es que tengan dificultad para respirar por deficiencia del factor surfactante. Aquí pongo placas de un niño con un recién nacido normal, y nada para que vean cómo se ven los pulmones negros, que quiere decir que los rayos X atraviesan bien los tejidos y es que sigue aire, ¿no? Y cuando es hueso, pues ahí no atraviesan los rayos y se ve blanco. Y cuando el corazón, pues como que no tiene una densidad entre hueso y aire, pues se ve un color diferente, ¿no? Ni es blanco, 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 ni es negro, negro, ¿no?
Entonces matiza entre blanco y negro, ¿no? Pero no es negro, es que es aire. Y aquí podemos ver este recién nacido con deficiencia de factor surfactante y se ven como todos los pulmones se ven blancos completamente. Se ve como un pequeño dibujo, vean, de la tráquea, de los bronquios, pero están blancos los pulmones. ¿Por qué están blancos? Porque están colapsados. No hay factor surfactante suficiente, el factor surfactante para evitar el colapso. Hay el líquido, hay agua, moléculas de agua y hacen que se colapse el pulmón. Entonces, por tanto, necesita asistencia a la ventilación con presiones positivas altas, ¿sí? Y ya como tratamiento, pues allá ahorita ya hay factor surfactante que le administran factor surfactante a través de la tráquea para poder, digamos, ventilar mejor esos pulmones. Pero cuando tienen un paciente así, ya sea el ginecólogo les va a decir, o ustedes les van a preguntar, porque el ginecólogo te dice, no, es un embarazo prematuro, ya le dimos maduradores pulmonares, ¿no? Ya le dieron maduradores. Y cuando dieron maduradores, ¿qué están diciendo? Ya le dieron corticoides, ya dice betametasona, dexametasona por vía intramuscular, por lo general es dexa, ¿no? Como maduradores pulmonares. Entonces, dice, de lo ideal es dárselo cuando menos 48 horas antes de que nazca el niño. Entonces, obviamente si acaba de llegar y le puse una dosis y por cuestión de urgencia tiene que nacer antes, pues nada más recibió una dosis. Pero al menos que recibiera 2 dosis para pensar que y 48 horas después, tratando de aguantar no hacer la cesárea, para que cuando nazca, pues realmente le dé tiempo a que esos maduros pulmonares pues aumenten la cantidad de factor surfactante y que el niño tenga menos problemas a la hora de nacer, ¿sí? Entonces lo van al hospital muy frecuente, sobre todo le digo en recién nacidos prematuros, ¿no? Dice de la farmacocinética, pues igual cuando hablamos de los estrógenos y progesterona, recuerden colesterol, liposolubles, por cualquier vía fácilmente se puede administrar, ¿no? Entonces vía oral dice, pues sí, se puede absorber fácilmente, pero también se puede administrar por cualquier vía, porque son liposolubles. Dice, todos los corticoides se absorben hasta cierto grado y por lo tanto tienen potencial de suprimir el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Digamos, aquí está puesto como característica, ¿no? Pero también se puede hablar como un riesgo adverso. Dice que después de 2 semanas de estar dando corticoides por la causa que se esté indicado, ya tengo 2 semanas dando corticoides por un efecto inmunosupresor, por ejemplo, el síndrome nefrótico es el ejemplo clásico de que tienen corticoides, van a tomar corticoides hasta por 6 meses. Pues ya después de 2 semanas no se debe de suspender de manera abrupta, porque yo estoy dando corticoides para producir efecto antiinflamatorio, pero los corticoides suprimen el eje hipotálamo hipófisis y llega un momento que disminuye la secreción de ACTH. Y si la persona deja de tomar sus corticoides, pues se queda como en un cuadro de insuficiencia suprarrenal y se pone mal el paciente. Pero lo que está diciendo en este primer apartado, dice, cuando uso inhalados, uso microdosis, sí. A lo mejor no produce el hipotálamo. Cuando uso un poquito de cremita todos los días, pues es un poquito, no es lo mismo un poquito de crema untada en mi herida, por ejemplo. Aquí estoy tomando corticoides tomados durante un mes. Dice, no. Son tan buenos para absorberse que ese poquito que tomes puede ser capaz de suprimir el eje hipotálamo hipófisis. Entonces, es porque es muy común, por ejemplo, ¿qué les diré? Cremas para los niños que tienen lesiones en la piel. Entonces, hay óxido de zinc, que solamente es una capa protectora, hay medicamentos para hongos, ¿no? Y hay unos que tienen hidrocortisona, tienen un corticoide con un antimicótico. Entonces, cuando una lesión así le ponen ese corticoide, como tiene efecto antiinflamatorio, la mejoría es notable. O sea, la mamá dice, oye, esta medicina es buenísima, ¿no? Pues de estar roja la piel y me ve, ahorita ya no tiene nada, ¿sí? No estoy diciendo que no se utilicen, pero si puedes darlos sin corticoides, bien. Si está muy aparatosa, pues ok. Pero si se queda con la mamá con la idea de que esa crema es muy buena porque le quita el eritema de la piel de los niños y se queda como en lugar de su óxido de zinc ponerle esa crema todos los días, pues es un problema, ¿no? Entonces por eso no hay que soltar tantos medicamentos o si le indican,
hablar a las mamás y decirles del riesgo de ese medicamento. Es muy bueno, muy poco tiempo, unos días nada más, pero no es para que se quede para toda la vida y sea la crema del niño de aquí en adelante, ¿no? Porque es muy buena quitando la hiperemia, ¿no? Entonces, ese punto aquí es, aunque sea poquito inhalado, es potencialmente, tiene la capacidad de potencial de poder suprimir el hipotálamo. Dice, cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Se une el 90% de las proteínas. Bueno, si es muy liposoluble, pues quiere decir que no le va muy bien transportándose en la sangre, pero bueno, hay proteínas que lo transportan y como tenemos cortisol, pues hay albúminas y hay globulinas que van a transportar los corticoides, ¿no? Metabolizaron en el hígado, excretaron en el riñón. Dice, la vida media puede aumentar de manera sustancial en disfunción hepática. Esto, en general, hablando en concepto general, a mi olvido de farmacología y piensa en disfunción hepática, siempre que hay un paciente con problema hepático, siempre tienes que tener cuidado de qué medicamento le vas a dar, ¿sí? Entonces, a nivel de pediatría, digamos, paciente con hepatitis, te van a decir, no le des nada de tratamiento, dale dulces y no le des ni un medicamento. Si le vas a dar un medicamento para la fiebre, pues en medios físicos, si no, pues no le des paracetamol, porque el paracetamol produce necrosis hepática, ¿no? Si puedes controlar medios físicos, pues bien, si no, pues otro, pero que no sea paracetamol, ¿sí? Ya en una persona adulta que tenga daño en ciencia hepática, pues en el momento que tú le quieras dar algo, vas a tener que echarte atrás y decir, a ver, espérate, ¿lo necesita? ¿No lo necesita? Es muy importante y se revisa si se puede dar o no se puede dar para el paciente que tiene disfunción hepática, ¿no? Dice, se prefiere prednisona, esto me pareció una curiosidad, se prefiere prednisona en el embarazo debido a que minimiza los efectos esteroideos sobre el feto. Dice, esta prednisona se debe convertir en prednisolona. Dice, este fármaco no se convierte a compuesto activo en el hígado fetal. Entonces, si le dan prednisona, a la mamá se le va a convertir en prednisolona y puede funcionar, pero en el bebé no, ¿no? En el dado caso que requiera dar un corticoide a una mujer embarazada, ¿no? Es lo que le decía, cuando se da por más de 2 semanas, ocurre supresión del eje hipotálamo hipoficial. Entonces, por ejemplo, cuando veamos asma, van a ver que se pueden dar corticoides para el proceso inflamatorio, y siempre el manejo para asma te dicen, puedes darlo de 7 a 10 días, no más. Muchos con 5 o 7 días es suficiente. Y si lo llegas a 10 días, ok, ¿lo puedo suprimir así abruptamente? Sí. Lo usas una semana, mucho más. No pasa nada. Y cuando ya es necesario vigilar la supresión del eje hipotálamo hipófisis y no puedo quitarlo de manera abrupta. El libro te dice 2 semanas. Yo he visto otros que dicen entre 2 y 3 semanas, ¿sí? Yo creo que 2 semanas es como que más cuidadoso pensar eso. Este detalle también es importante, ¿sí? Porque si dice, bueno, ya le di el corticoide 3 semanas, ¿y cuándo se produce la supresión? 3 o 4, o 5 o 6. Entonces, pues ya tiene 3, 4, no recuerdan este dato, pues, y no, pues ya tiene 3 semanas, podemos suspenderlo. Nos dice, no, mejor 2 semanas. Después de 2 semanas ya existe ese riesgo y entonces cuando, por lo general, si lo van a dar más tiempo, 1 mes o 2 meses, pues ya se acuerdan del hecho de irlo suprimiendo poco a poco, ¿no? Y lo que dice abajo, ¿cómo suprimo el medicamento? ¿Cómo voy a hacer que darle chance a que su corteza empiece a producir cortisol por la estimulación de ACTH? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir disminuyendo la cantidad del corticoide que estoy dando. Ya, aquí hay varios esquemas, ya había mencionado creo que una vez, ¿no? O das corticoides cada vez menos, o vas alternando un día sí y un día no, un día sí y un día no, y así poco a poco para que vaya recibiendo menos corticoides, haya menos en la sangre, se empieza a secretar ACTH, ACTH estimula la corteza, produce cortisol y va a producir cortisol fisiológico, el que necesitaba el paciente antes del tratamiento, ¿no? Pero este dato de 2 semanas es muy importante y la supresión del eje hipotálamo es muy importante, ¿no? Este efecto de los corticoides de osteoporosis tiene que ver con su efecto sobre las proteínas. Si bien mencionan que los corticoides inhiben la reabsorción de calcio en el tubo digestivo, pues sabemos que el hueso, además de calcio de la matriz, requiere de la fibra de colágeno, ¿no? Para la formación del hueso. Entonces igual hay disminución de proteínas, hay disminución de la absorción de calcio, y uno de los efectos adversos que tiene, y dice a largo plazo, es osteoporosis, ¿no? Entonces la figura de arriba me gusta porque se ve ya como carcomido el hueso cuando tiene osteoporosis, pero abajo es como se ve
una cadera, digamos, normal, no descalcificada, y aquí al lado, vean, ya se ve más gris, ¿no? Acuérdense, más blanco es más calcio, más hueso duro, ¿no? Y esta cabeza que está acá, que se ve gris, pues quiere decir que ya está descalcificada y por lo tanto el riesgo de que se rompa, de que se produzca la fractura, ¿no? Otra consecuencia es las cataratas, el aumento del apetito, dice no reacción adversa, le habíamos dicho de que puede producir aumento del apetito. Hiperglucemia, habíamos dicho estimulaba las enzimas para la gluconeogénesis, pues producir hiperglucemia. Causas de atrofia de la piel, igual está hablando de disminución de síntesis de proteína, y hay disminución de plaquetas, ¿no? Equimosis, empieza a haber equimosis y empiezan a haber estrías purpúreas, ¿no? En lo que es las estrías de la piel, se empieza a cambiar ese color como morado, ¿no? El síndrome de Cushing, les decía, por la redistribución, sabemos que tiene efecto lipolítico, pues tiene efecto lipolítico en las piernas, disminuye la grasa en las piernas, moviliza la grasa, como aumenta la glucosa, aumenta la secreción de insulina, y es la insulina la que va a predisponer la acumulación de grasa en lo que es el tronco, en el cuello, a veces puede producir una jiba en el cuello y forma esta expresión de cara de luna llena, ¿no? Ese niño es el mismo que tomó antes y después de los corticoides, ¿no? Entonces, este síndrome de Cushing ya sabemos que puede ser porque tenga un nivel elevado de cortisol o que sea iatrogénico. Entonces, en el sentido de que le estemos dando corticoides y se pase de la dosis, pues hay que estar vigilando. Eso es muy común en los niños con leucemia que toman corticoides, empiezan a tener edema, después se ve aumento de tamaño en la cara de los niños, ¿no? No llegamos a síndrome de Cushing porque no se usan tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, se puede presentar y explicarse por ese efecto de los corticoides, ¿no? También, por ejemplo, tenemos casos de niñas, son a veces casos de niñas que están tomando corticoides, y también hay otros medicamentos que pueden producir pancreatitis, elevan la glucosa en sangre y se manifiestan como diabéticas que requieren insulina, ¿no? También se puede presentar, pero es una reacción adversa al medicamento. Entonces, vean lo que les decía, cara hinchada, el hirsutismo y el aumento del apetito. Este hirsutismo, ¿se acuerdan que lo vimos como efecto de los andrógenos? Y es que parte de los corticoides podrían estimular algunos efectos, algunos receptores de los andrógenos, y podría presentarse esto, ¿no? Ya había el aumento del apetito, ya lo habíamos dicho, y la destrucción de la grasa, ¿no? Como efecto adverso. Ahora dice, se descontinúa repentinamente, porque si se suspende de manera repentina, entonces viene la supresión, ¿no? Y hay que hacer la descontinuación gradual, dice. Inhibidores de la función o biosíntesis de los adrenocorticoides. Digamos que ya vimos en qué condiciones puedo utilizar las hormonas, en caso de déficit, o tiene otros usos. En caso de inflamación, en caso de querer producir una inmunosupresión, pues puedo usar corticoides. ¿En qué casos necesito bloquear esos corticoides, ¿no? Entonces, dice, pues puedes inhibir la función o la biosíntesis. Y el libro menciona aquí el ketoconazol, que es un antimicótico que inhibe la fuerza, inhibe con fuerza la síntesis de las hormonas esteroideas gonadales, ¿no? Entonces puede ser como parte del tratamiento del paciente con síndrome de Cushing, dar ketoconazol para inhibir la síntesis de corticoides. Digamos, jamás he utilizado esto, porque a veces me Cushing suspenden corticoides y mejora, ¿no? Pero no he usado nunca ketoconazol con ese fin. Espironolactona, pues sabemos, dice, es un fármaco antihipertensivo. Ya vimos antihipertensivos, ya sabemos, si su mecanismo de acción es bloquear a la aldosterona que resuelve sodio y agua, pues entonces se entiende que el efecto antihipertensivo es, pues, al evitar que se resuelva sodio y agua, no se absorbe sodio y agua, se elimina el sodio y el agua, y por lo tanto disminuye el volumen, disminuye la presión arterial, ¿no? Por eso lo tiene aquí como un antihipertensivo, dice, antagonista de la síntesis de la aldosterona y también de la testosterona. Y esto de que va a inhibir la testosterona es que va a producir un desbalance entre los niveles de estrógenos y testosterona. Y ese desbalance de estrógenos y testosterona puede explicar por qué se puede producir ginecomastia.
¿sí? Porque empieza a haber un poquito más de lo que son estrógenos con respecto a los andrógenos. Si hay un aumento de la secreción de aldosterona, pues va a ser se puede utilizar espironolactona. Pues, oye, es lógico este efecto, ¿no? Y aquí al final dice, para insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de inotrópicos, dijimos para insuficiencia cardíaca aguda y la crónica. Y en la crónica ya participa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y todos los medicamentos que están inhibiendo las IECAS, antagonizando los receptores de angiotensina 2 o antagonizando los receptores de la aldosterona, pues eran medicamentos que iban a estar bloqueando esa respuesta neurohormonal que se produce inicialmente como compensación, pero que a la larga va a producir alteración en la estructura del corazón, de los vasos sanguíneos, y no es apropiado para un paciente que esté con insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, para esos pacientes se puede utilizar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de ese tipo, para prevenir los efectos tróficos de respuestas de larga duración por el paciente que está con insuficiencia cardíaca y tiene baja perfusión, ¿sí? Dice, útil en el manejo con hirsutismo en mujeres, le digo, por el efecto de bloquear los receptores de testosterona, ¿no? Y de la síntesis, ¿no? Efectos adversos, ya sabemos la función de la aldosterona, pues pueden salir los efectos de la espironolactona, ¿no? Pues es hiperpotasemia, ¿no? ¿Se acuerdan? Va a producir diuréticos, ahorradores de potasio, lo habíamos visto, ¿no? Ginecomastia, les decía, por el bloquear a la síntesis y bloquear los receptores de testosterona, entonces hay un desbalance y entonces el hombre empieza a tener un poco más estrógenos que testosterona, y eso puede producir el crecimiento de las glándulas mamarias. Si es una mujer, pues puede producir irregularidades menstruales por lo mismo y exantemas cutáneos, ¿no? Y de alguna manera, pledrona pues es un análogo de la espironolactona, pero ¿cuál es la ganancia con la pledrona? Dice, se une en forma específica a los mineralocorticoides, donde actúa como antagonista de la aldosterona. O sea, esta pledrona no va a tener afinidad por los receptores de andrógenos. Entonces, se puede evitar ese efecto de ginecomastia. O sea, la razón que salga pledrona ahora, ¿se acuerdan? Siempre lo hemos visto como algo común con los fármacos nuevos. Es tratar de que sean un poco más específicos. Porque lo doy para una cosa, pero como actúa por muchas, pues sí puede ser que tenga el efecto benéfico que quiero, pero al actuar en otro sitio, a veces eso es causa de una reacción adversa, ¿no? Entonces, pues, ven la manera de estudiar cómo pueda tener la acción de bloquear a los receptores de la aldosterona, pero que no tenga efectos sobre los receptores androgénicos, ¿no? Y así evita el efecto de la ginecomastia. Vea, es probado para tratamiento de hipertensión, ¿no? Y para la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, lo mismo que la espironolactona, ¿no? Pero tiene este plus y por lo tanto, pues, poco a poco seguramente va a ir desplazando a la espironolactona. Alguien me preguntó la otra vez, creo que en cuanto al raloxifeno y el tamoxifeno, y le contesté, las guías dicen esto, ¿no? Dicen tamoxifeno, pero otra hablando de la pledrona con espironolactona, ¿no? Pasa esto y como vayan avanzando, yo siempre les sugiero, lean las guías de práctica clínica, ¿no? Cuando ustedes estén en la parte de nosología, lean las guías. No quiere decir que leyendo las guías van a entender todo. Van a tener que leer su libro. Lean el libro que les pongan en clases, lean el libro, y para cuando ya lean el tema y vayan a las guías, lo van a entender más fácilmente, ¿sí? Pero algunas veces pasa, es muy frecuente, que el libro diga una cosa y la guía diga otra. Entonces, pues, para cuestión de examen de la escuela, pues preguntar a su maestro, si el maestro le dice, no, es el libro, el guía no le hagan caso, es el libro, pues estoy en el libro. Pero echen ojito a la guía para que la conozcan, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta de que está igual, pues refuerza que le deben de conocer. Cuando van a presentar el examen de residencia se complica la cosa porque hay guías que
una guía dice una cosa y otra guía dice otra cosa. Entonces, así como que, bueno, ¿y qué hago si una guía dice una cosa y otra? De una línea de ginecología dice la guía de oncología dice el otro, ¿no? Esa cosa empieza a complicar un poquito más la cosa. Pero cuando hablan los que mencionan que el trabajo de las guías es que al final dicen, pues sí, después de cierto tiempo se van siendo obsoletas las guías y van perdiendo efectividad. Pero las guías, cuando se hacen, son guías de práctica clínica para México. Algunas veces los medicamentos ya existen en el momento que se hacen, pero no hay accesibilidad en México para ponerlos. Y como están tratando de hacer líneas de cómo se debe manejar en México, a veces pues no ponen el último grito del medicamento que diga en la revisión que es bueno, porque no está disponible o no puede ser disponible en México. Y esa es la razón por la cual algún médico puede decir, no, pues esto ya es obsoleto, aquí está el artículo, un metaanálisis que dice que es mejor esto. Sí, pero muchas veces no lo vas a poder utilizar en México porque no hay en México. ¿Sí? Entonces por eso dicen, pues está bien lo de las guías en el sentido de que te están preparando para cómo lo vas a poder manejar en México. ¿Sí? Pero estas cosas, si después con el tiempo va cambiando y se vuelven accesibles los medicamentos, pueden ir cambiando las guías y de hecho constantemente están cambiando y se están actualizando. Lo digo, lo pensé porque el que me preguntó de raxifeno y tamoxifeno, le dije, las guías dicen esto. ¿Sí? Pero si no fuéramos una revisión profunda, podrías ver, mira, parece ser que el tamoxifeno es mejor, ¿no? Pero en ese momento, si tú usas tamoxifeno, no hay problema desde el punto de vista de estás manejando al paciente en base a las guías, ¿sí? Ya cuando sea fácil obtener el otro medicamento, pues puedes utilizar esto, ¿no? Entonces, igual con esto, ¿no? Estamos viendo dos medicamentos. Desconozco, la verdad, si la epredona hay en México. Creo que sí, pero yo nunca la he utilizado. ¿Sí? Pero bueno, si la guía dice, bueno, sí, hay pacientes que utilizan esto, pero también le va bien con la ginecomastia porque no es tan... Sí puede haber ginecomastia, pero se usa a la dosis adecuada y es muy baja la frecuencia. Bueno, entonces, si usas esfenolactona tampoco estás mal, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a ir viendo poco a poco. Y algunas cosas se van simplificando y otras se van complicando porque voy a decir, bueno, en base a qué lo voy a utilizar, ¿no? Y eso entiendo que genera duda, pero eso siempre, siempre lo vamos a tener, ¿no? Y la idea de las guías es más o menos ir estandarizando manejos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que viene del Seguro Social con una escuela, con un tratamiento, lo usan de una manera, pero conoces a gente que viene del 20 de noviembre y uno podría decir que es igual, pero tienen cosas distintas. En alguna parte del manejo es distinto. Entonces, la idea es tratar de unificar y ofrecerle al paciente lo mejor. Por eso es la importancia de las guías. ¿Sí? Pero es un proceso que se está dando y ya ustedes poco a poco se van a ir conociendo esto. Mi consejo nada más es, sepan que existen las guías y revísenlas conforme vayan viendo una patología. Si hay una guía de eso, revísenla. Porque el examen de residencia es de las guías. ¿Sí? Entonces, si las quieren estudiar en un mes de servicio social, es muy difícil que las dominen en un año. Sí se puede, pero si las van conociendo poco a poco, pues ya van sabiendo qué tanto te preguntan, qué conceptos te preguntan. Van a ver que les preguntan mecanismos de acción de fármacos, efectos adversos, y que ya están en las guías en base a estudios que están realizados allá, ¿no? Ok, pues es todo de esto, no sé, si acaso los nombres de los corticoides, pues ya mencionamos en esta tablita de este cuadro, ¿no? Pero hay más corticoides, pero bueno, podemos manejar estos y con eso es más que suficiente para muchas cosas que van a estar viendo. Hay otros, aquí nos están mencionando, hablamos de fluticasona, ¿no? Como corticoide inhalado, pero cuando veamos asma vamos a ver otros corticoides inhalados, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ok, No, doctor. No, doctor. hecho, muy bien, pues espero que estén estudiando. Sí, no he entrado a ver las calificaciones de su evaluación, de su última evaluación. Espero
puedo revisar, ya tengo que hacer las preguntas de Fisifarma, entonces no puedo ver la evaluación, pero espero que estén estudiando y estén captando la información. Cuando es la primera vez entiendo que es un poco difícil si lo junto con todos los nombres de los fármacos previos, ¿no? Es difícil, lo entiendo, ¿no? Pero bueno, a través del estudio diario podemos ir avanzando. Para el siguiente es fármacos que actúan sobre el metabolismo óseo. Está cortito, pero y ya sería el último de vías, digamos, de la parte del sistema endocrino. Todo lo demás son poquitas clases. Respiratorios son 2, y sangre es 1, antiinflamatorios es 1, aunque tenga varias pestañas, pero no son muchas clases las que nos faltan. No he hecho ni una pregunta para la evaluación de endocrino y tengo que hacer las de Fisifarma, digamos, las oficiales, por decir. Entonces, pues no les puedo decir cuándo, pero voy a tratar de hacer para que les sirva de repase y de fijarse en algunos conceptos, pero bueno, estoy por su cuenta, ¿vale? Entonces, por mi parte es todo, chicos. No sé si tienen alguna duda o comentario. Sí, doctor, nada más que ahorita que termine la clase, si puedo hablar con usted un minuto. Ah, claro que sí, yo espero acá.